Hoy tenemos un programa repleto de temas en el que vamos a hacer especial incidencia en la salud y sobre todo en los últimos hallazgos que hay en curaciones o posibles maneras de poder sanar o curar el cáncer. Y hay una manera de la que se habla poco y realmente se tendría que hablar mucho más y que la medicina y la ciencia cada vez está reparando más, y es la alimentación. Como decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicamento. Hoy os vamos a pasar una entrevista que pude grabar el otro día y que además se pasará en primicia ahora mismo por la caja de Pandora, una entrevista a la doctora Odile Fernández. Como bien sabéis, ella es autora de un blog muy famoso, muy conocido, Mis Recetas Anticáncer, ha publicado varios libros y es una persona que habla con razón de ser porque sobre todo expone su experiencia. Ella es médico, a ella le detectaron en su día un cáncer de ovarios con metástasis, le daban incluso meses de vida, muy poca esperanza de vida, y ella digamos que no se afligió por ese diagnóstico, siguió adelante y dijo, pues yo voy a investigar y me voy a curar este cáncer. Empezó a hacer macrobiótica, terapia emocional, cambió sobre todo su alimentación, sus hábitos, y aquello que parecía imposible, pues se hizo posible. Y en menos de un año, ella misma se curó, se sanó el cáncer, a través sobre todo de la alimentación. Y además, en el diagnóstico, como nos explicará en la entrevista, le dijeron que si se recuperaba del cáncer seguramente se quedaría estéril. Pues no fue así. Después de superar ese cáncer, tuvo 2 hijos más. Así que, como podéis ver, el cuerpo humano es un gran misterio. Hay muchas maneras alternativas de curar y de sanar, y que además nos lo cuente una médica, que nos lo cuente un científico, como es el caso de la doctora Odile Fernández, pues eso tiene mucho más valor. Os dejamos ahora con esa entrevista que pudimos tener con ella, con la doctora Odile Fernández, hace poco en Barcelona, presentándonos su último libro, Mis Recetas Anticáncer. Doctora, me gustaría hablar de su propia experiencia. Usted en 2010 le diagnosticaron un cáncer de ovario con múltiples metástasis. Fue un diagnóstico terrible, ¿no? Claro, en ese momento, ¿usted cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo reaccionó? Pues al principio mal. La verdad es que tuve dolor, o sea, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo al dolor. Y además, como médico, bueno, pues has visto morir a muchas personas con cáncer y quizás eso hace que tengan más miedo. Sabes los efectos secundarios de la medicación, no puedes evitar mirar estadísticas de supervivencia. Y bueno, lo pasé mal al principio, lloré mucho, pero cuando ya esa rabia, por preguntarte por qué a mí esa depresión la saca, viene la aceptación, y es cuando ahí sí me sirvió ser médico, porque dije, bueno, sé que en mi caso la quimioterapia es paliativa, sé cuáles son las expectativas, pero bueno, acepto que tengo una enfermedad grave, pero voy a ver lo que yo puedo hacer como médico, como enfermo, para que esa quimioterapia en vez de paliativa sea curativa, para tener pocos efectos secundarios y sobre todo para ver a mi hijo crecer, que en ese momento tenía 3 añitos, ahora va a cumplir 11, pero lo que quería era verle crecer y que ese niño tuviera una mamá. Entonces, bueno, ahí sí me sirvió ser médico, porque tiene acceso a lo mejor a investigaciones, publicaciones que no tienen acceso otros enfermos. Y entonces ahí fue cuando empiezo a investigar relación cáncer, alimentación, estilo de vida. Empiezo a ver que hay hospitales en Estados Unidos, en Alemania, que están utilizando ya lo que se llama hoy día de medicina integrativa, que es ofrecer al enfermo, además del tratamiento, pues una orientación en alimentación, ejercicio, masaje, psicoterapia. Y como aquí no está en España, no estaba instaurada todavía, pues bueno, empiezo un poco por mutuo propio, creando yo mis recetas, empezando a hacer ejercicio, meditación, y bueno, el cáncer desapareció, han pasado 7 años y medio. Y estoy libre de enfermedad, y además he vuelto a ser madre después de la enfermedad, cuando se suponía que la quimio iba a producir una esterilidad que no produjo en su caso. Entonces, bueno, feliz, y sobre todo, siendo médico, quería compartir esa experiencia personal, esas investigaciones con todo aquel que esté enfermo o esté sano, quiere pues cuidarse, ¿no? Y como nosotros como médicos juramos que vamos a aliviar el sufrimiento de las personas, pues por eso decidí empezar con mi receta anticáncer. Primero vino el blog, después han venido las publicaciones, y ahora este nuevo libro, que no está tan orientado al cáncer como los anteriores, sino un poco a la salud, pero que al final siempre los buenos son los mismos y los malos son los mismos. Los buenos siempre son las verduras y las hortalizas, los malos van a ser el azúcar y los procesados, ¿no? Sí, vamos a hablar de ello porque, claro, una vez se pregunta cuando se trata del cáncer, que es una lotería, ¿no?
¿Te toca o no te toca? De hecho, muchos opinan, es que por muy bien que me cuide, por muy buenos hábitos que tenga, si me tiene que tocar porque está en la genética, me toca. Es como si estuviéramos programados, ¿no?, para morir de una enfermedad determinada. Quien está programado para morir de cáncer, muere de cáncer por mucho que cambie sus hábitos. No. 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 Bueno, el cáncer se podría considerar una lotería, es verdad, ¿no? Porque no sabes cuándo, a quién le va a tocar y a quién no, porque no naces con una señal en la frente que te diga a ti te va a tocar. Pero si pensamos en el cáncer realmente como una lotería, es como en la vida. Cuanto más papeletas llevas para la rifa, más posibilidades tienes que te toque. Es decir, si tú fumas, si bebes, si no haces ejercicio, si comes mal, si te expones a tóxicos, como que llevas más boletos. Una persona que hace de ejercicio, que está delgada, que se cuida bien, que come sano, pues tiene mucha menos papeleta. Puede que le toque, pero tendrá menos probabilidad de que le toque que la persona que no lo hace bien. El peso de la genética a día de hoy se está viendo que cada vez es menor, ¿no? Solamente un 5 o un 10% de los casos de cáncer tienen un origen genético, el resto son factores medioambientales. Pero es verdad que el cáncer es una enfermedad multifactorial, no un único factor. Ni todos los fumadores tienen cáncer, ni todas las personas que beben tienen cáncer. Pero sabemos que los fumadores tienen más riesgo y que las personas bebedoras lo tienen. Entonces, cuanto menos papeletas lleve a la rifa, menos posibilidad habrá de que te toque. Y es lo que se llama la epigenética a día de hoy, ¿no? Como los genes se expresan en función de nuestros estilos de vida. Por tanto, que tú nazcas con un gen que te predisponga, un oncogen, eso no significa que vayas a desarrollar cáncer. Pero ¿por qué entonces hay personas que son saludables, en el sentido de que tienen hábitos de vida saludables, que se cuidan, siguen una dieta mediterránea, ¿no?, una dieta alcalina, y acaban muriendo de cáncer igualmente? ¿Por qué? Bueno, son muchos factores, como hemos dicho, y además muchos todavía ni siquiera los conocemos. Por suerte en el cáncer cada vez conocemos más factores, ¿no? Hay algunos que están claros como tabaco o alcohol, pero hay otros muchos que no conocemos. También sabemos que las emociones también pueden influir, ¿no? Un estrés crónico mal gestionado también puede hacernos más vulnerables porque ese sistema inmune está debilitado. Es decir, no es un único factor. A lo mejor tú comes bien, pero hay otras cosas que no estás haciendo bien. Y como no sabemos cuáles son los factores que más peso tiene y muchos que no conocemos, por eso cuanto mejor lo hagamos, cuanto más nos cuidemos, menos posibilidades. Hay un apartado del libro de la doctora Odil Fernández, Recetas para vivir con salud, en el que habla del secreto de los octogenarios, es decir, la cocina de la larga vida. Sí. Y es curioso porque uno de los factores que apunta en el libro es el propósito en la vida. Tener un propósito. Lo digo porque a veces quizá nos quedamos mucho con el elemento físico, ¿no? La alimentación, que es básica, es imprescindible tener una buena alimentación, pero a veces eso no va acompañado de tener un propósito en la vida, de ver un sentido de las cosas, de tener una buena relación con la familia, con la sociedad, tener relaciones sociales. De poco sirve a veces, ¿no? Claro, es lo que hablábamos, no solamente está la comida, el tabaco o el alcohol, sino que también hay factores que tienen que ver más con nuestras relaciones, con lo social, ¿no? con lo psicológico. Y bueno, de hecho sabemos que las poblaciones más longevas tienen características comunes y una de ellas es el sentido de la familia, el sentido de la unidad social y luego el ikigai, lo que tú comentabas, ¿no? El ikigai es buscar tu motivación, tu sentido, tu razón para vivir, ¿no? Aquello que te hace levantarte cada día con la ilusión de estar aquí. Yo, por ejemplo, creo que para mí, al final el cáncer está siendo parte de mi ikigai. A mí disfruto muchísimo escribiendo, dando conferencias, acercándome a personas que necesitan esa inyección de energía, de esperanza, de decir, oye, que no todo está perdido, que cáncer no es igual a muerte. Entonces, para mí, levantarme por la mañana y sentarme en mi ordenador, leer mail, escribir el blog, a mí es parte de mi vida y lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, todos tenemos que buscar cuál es nuestro ikigai, qué es aquello que se nos da bien, aquello sobre todo que podemos ponerlo para el bien de la sociedad, porque se ha demostrado que cuando haces algo por los demás, eso al final es lo que también te da felicidad, ¿no? Y eso es muy frecuente en Japón, ¿no? Lo de la sociedad okinawense, el que cultiva mucho desde pequeños, que cada uno se dedica a aquello que de verdad le gusta. Imagínate trabajar de lo que te gusta, eso sería ideal, ¿no? Claro, y eso es quizá una de las principales maneras que hay de poder prevenir el cáncer, ¿no? Dedicarse a lo que a uno le gusta, tener un propósito. Claro, sentirte bien emocionalmente, sentirte que eres útil, sentir que puedes ayudar a los demás. Eso se ha visto que a nivel fisiológico hace que el sistema inmune esté más activo, que esté más alerta en busca de células mutadas, de virus, de bacterias. Además, cuando tú emocionalmente estás bien, cuando te sientes feliz, calmado, sereno,
pues segrega unas moléculas que son llamadas neurotransmisores, como la serotonina, la melatonina, que reducen la inflamación, que te hacen sentir bien, y cuando hay menos inflamación sabemos que hay menos cáncer, menos depresión, menos enfermedades cardíacas. Lo que al final todo está conectado, lo que come la mente, lo que come es nuestro estómago, ¿no? Sí, porque es la teoría, ¿no?, de los dos cerebros, ¿no? Tenemos el cerebro que todos conocemos y un segundo cerebro que es el intestino, que es algo que no es nada esotérico, está demostrado científicamente, ¿no? Sí, desde un punto de vista embriológico, cuando se forma el feto, el sistema nervioso entérico, el nivel digestivo y el sistema nervioso central tienen el mismo origen embrionario. Y hay una conexión entre ellos. Para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada, para que produzca esos neurotransmisores que hablábamos, esas moléculas de la felicidad, hace falta que las bacterias que estén en nuestro intestino sean las saludables, sea esa flora intestinal saludable, este microbioma que ahora tanto, microbiota, que tanto se habla a día de hoy. Para que yo produzca serotonina, la molécula de felicidad, tengo que tener unas bacterias saludables, porque el 90% de la serotonina se produce ahí. El 90% de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema inmune está a nivel digestivo. Por tanto, si yo cuido lo que como para que esas bacterias sean las beneficiosas, voy a cuidar lo que come la mente, voy a sentirme bien y puedo prevenir muchas enfermedades. De hecho, hay alimentos que promueven el crecimiento de esa flora beneficiosa y se les llama psicobióticos. Psicobióticos. Psicobióticos, porque son alimentos que influyen en nuestra psique, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. ¿Y qué alimentos serían? Pues son alimentos que tienen esa flora, esas bacterias vivas beneficiosas. Por ejemplo, un yogur pero de calidad, el kéfir, el vinagre de manzana, el chucrú, el miso, el tempe, los encurtidos, las aceitunas aliñadas tan mediterráneas, serían alimentos fermentados. Ajá. Las especias veo también, ¿no? El libro que recomienda hacer cocina con especias. Sí, cuando cocinamos con especias y con aromática estamos reduciendo el consumo de sal. Si no utilizo sal, reduzco el riesgo de cáncer de estómago, porque el de estómago es muy relacionado con los salazones, con los ahumados. Y además las especias son muy antiinflamatorias. Sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con la inflamación a nivel de nuestros tejidos. Las especias son antiinflamatorias. Si las añado con frecuencia estoy reduciendo inflamación, y si además elimino los alimentos que producen inflamación, también estoy haciendo un bien para mi cuerpo. Y el alimento más inflamatorio es la carne. Entonces, si quito carne y aumento aromática y especias, ya estoy beneficiando a mi organismo. La carne roja en especial. Sí, exactamente, carne roja y embutidos, ¿no? Sobre todo los procedentes de la ternera. Sería lo más inflamatorio, pero en general toda la carne. Y aquí no se salva ni el jamón de bellota. Yo sé que, bueno, que muchas veces somos reacios a creernos esto porque el jamón a todos nos gusta, pero también es verdad que no es lo mismo un jamón de bellota criado al aire libre, que ha comido del suelo sus bellotas, que de una granja donde el animal vive hacinado en malas condiciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no va a ser tan inflamatoria una carne como otra, pero que cuanto menos mejor. Veo que también habría que recurrir a los cereales integrales, que hoy por hoy en nuestra dieta o en la dieta habitual de las personas no es un elemento habitual. Se ha excluido, ¿no?, el cereal integral. Sí, hubo una época que se empezó a refinar, siempre se ha comido integral, el grano tal cual, pero se empezó a refinar porque todo lo queríamos blanco, que el color, después de la guerra civil, sobre todo en España, ese color moreno del pan no nos gustaba. Y empezó a refinarse, y no solo el pan, la pasta, el arroz, y esos alimentos refinados son más inflamatorios, elevan los niveles de glucosa en sangre, y eso se relaciona con más riesgo de diabetes, obesidad y cáncer. Por tanto, el cereal mejor integral, y si puede ser mejor en grano que en pan, es decir, mejor tomar arroz, quinoa, avena, que tomar pan o pasta. Ajá. Que sea integral, de origen ecológico, eso tampoco no claro, es. Lo ideal, eso no lo hemos dicho, pero lo ideal es que todo fuese ecológico para que tuviera menos restos de pesticidas y metales pesados, y que fuera fresco. No vamos a apostar por alimentos frescos, locales, porque vamos a apostar por una economía local, pero también porque cuando, por lo menos en España, hay mucho más control de pesticidas que si el alimento viene de Marruecos, si viene de Turquía o cualquier otro país. Y después que sea de temporada, porque en temporada voy a tener más vitaminas, más fitoquímicos, y voy a aprovechar al máximo esas bondades que nos ofrecen los alimentos de la naturaleza. Por tanto, productos transgénicos fuera. Sí, siempre que podamos evitarlo.
Claro, hablamos de los neurotransmisores, ¿no? ¿Estaría el triptófano, sería un neurotransmisor? Bueno, el triptófano es un precursor de la Sí, serotonina, de la serotonina, que es la molécula de la felicidad, que de hecho los psiquiatras, el fármaco que más utilizan, que es el Prozac, la paroxetina, lo que hace es intentar aumentar los niveles de serotonina en sangre. Ajá. Y aquí vemos que hay alimentos que tienen triptófano, ¿no? Semillas de girasol, como dice en su libro, ¿no? Calabaza, frutos secos, el plátano. El plátano de Canarias sería como el alimento más representativo. Plátano de Canarias. Sí, siempre hemos dicho que producto local y de temporada, ¿no? Pues entonces mejor plátano. De hecho, los estudios que son con plátano de Canarias, no con la banana, no solo cambia su sabor, sino que también parece que el contenido en triptófano y dopamina es diferente. El plátano, además de ser rico en triptófano y dopamina, que nos ayudan a sentirnos calmados, es rico en potasio, como todos sabemos, para los calambres, pero además es rico en fibra prebiótica. Lo que va a hacer la fibra del plátano es que favorece esa flora intestinal saludable. Por eso sería interesante que todos tomásemos por la mañana un plátano. Todos por la mañana un plátano. Un plátano maduro. Pero luego está quien dice, es que tomar plátano engorda. Bueno, algunos de esos mitos, hay muchos mitos de nutrición, ¿no? Y el plátano no engorda. Engorda más el pan, la tostada de pan blanco que el plátano. Claro, y por hoy hay dietas, ¿no?, que se ponen de moda y que quizá sí que pueden tener un efecto adelgazante, pero también perjudicial para la salud, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, si tú solamente comes carne y embutidos... Dukan, la dieta Dukan, sí, por la ejemplo. Dukan, vas a perder peso, claro, porque solo hay proteína, no estás tomando hidratos de carbono y vas a perder peso, pero a la larga una dieta hiperproteica se ha visto que puede producir fallo renal, afectación cardíaca, entonces no es una dieta sostenible. De todos modos, yo creo que no habría que hacer dieta, sino aprender a comer, un estilo de alimentación saludable que se sentase en la base desde que somos pequeños. Por ejemplo, una dieta, ¿no? O más que dieta, ¿no? ¿Qué deberíamos comer en un día? Nos levantamos por la mañana, ¿qué desayunamos? Pues yo tomaría unos copos de avena con plátano, nueces y semillas. Semillas de lino, semillas de chía, semillas de sésamo. Y una infusión, si nos apetece un café, pero sin el acompañamiento, es decir, sin azúcar, sin leche condensada, sin... Pero el café sí. Sí, café se podría tomar. Digo porque hay dos autores que dicen, no, el café es cancerígeno, incluso he ido yo en algunos... Bueno, el café es que es como todo. Como dice el refrán, más vale solo que mal acompañado. A veces el café, el problema es el azúcar, la leche condensada, el carajillo este que nos podríamos tomar, ¿no? Entonces, 2 cafés al día, en principio no hay problema. Café, infusión y después los copos de avena con plátano y nueces. De acuerdo, eso para desayunar. Para desayunar sería ideal. Entre mañana, es decir, a media mañana, ¿qué podríamos tomar? A media mañana, fruta y frutos secos. Frutos secos. Un puñado, al cabo del día debería ser lo ideal un puñado, unos 30 gramos, lo que nos cabe en la palma de la mano. No, todos los alimentos que tienen mala prensa porque dicen que engorda, ¿eh? Si comes frutos secos engordas. Bueno, eso ha habido muchos años un mito ahí que la dieta debería ser baja en grasa y se ha visto que las personas que siguen una dieta baja en grasa, donde todo lo coman light, que coman poca grasa procedente, grasas saludables como aceite, aguacate o frutos secos, tienen más enfermedades cardiovasculares y más cáncer. Hay que tomar grasa, pero claro, grasas saludables, no aceite de palma o grasas trans, sino grasas como el aguacate, la aceituna, el aceite de oliva, ¿no? Entonces no hay problema en principio con la grasa, siempre que sean saludables. Mencionaba, doctora, el aceite de palma. Sí. Y claro, uno ya de por sí no consume, no compra aceite de palma para freír o hacer según qué cosas, pero no es consciente de que muchos de los alimentos, sobre todo procesados, que toma, lleva aceite de palma. Sí, casi todo. Casi todo. El aceite de palma está omnipresente porque es barato, porque hace que no se enrancien los alimentos y porque da una textura muy agradable, ¿no? Entonces se utiliza mucho en repostería, en pastelería, pero incluso en cosmética. Hacer unas galletas, por ejemplo, con aceite de oliva virgen extra sería mucho más saludable, pero claro, es mucho más caro. De ahí que se abuse de él. Y cuando se utiliza aceite de palma con frecuencia, se ha visto que hay más riesgo de enfermedades cardíacas y de cáncer metastásico. Es decir, sobre todo, si vamos a comprar, mirar, ¿no?, ingredientes. No, y si tiene aceite de palma, no lo compramos. Exactamente, ni azúcar. La bollería industrial, por ejemplo, todo lleva aceite de palma. Sí. De acuerdo, doctora. El desayuno ya a media mañana, ¿qué podríamos comer? Pues si estamos en verano, un gazpacho andaluz. Gazpacho. Y a lo mejor si es verano, una ensalada con legumbres, una ensalada con garbanzos, aguacate, tomate, pimiento, cebolla, aliñada con aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana, cúrcuma y pimienta. ¡Qué hambre! Si es invierno, pues mejor podemos tomar un poco de sopa y un potaje de lenteja o de garbanzos, que ahí cuando hace más frío apetece menos
Sopa de miso, por ejemplo. La sopa de miso con unas poquitas de alga, un poco de tofu, podría estar bien. Ajá, muy bien. Merienda. ¿De merienda qué podemos tomar? Merienda, pues si no queremos volver a la fruta y a los frutos secos, aunque sería lo ideal, fruta y frutos secos, quizá nos puede apetecer un bocadillo, pues un bocadillo en vez de embutido, podemos hacerlo con hummus, que es puré de garbanzos, o podemos hacerlo con guacamole, que se hace con aguacate, o quizá con aceite, con crema de cacahuete. Podría ser otra opción, los patés vegetales, o incluso si queremos hacerlo con una crema de cacao, con avellana, nosotros y cacao podemos hacer una crema similar a las cremas de untar con aceite de palma y cacao. O sea, aceite, pero... Sí, perdona. Sí, no, un bocadillo integral, pero con una nocilla casera. Qué bien. Y para cenar, ¿qué podríamos cenar? A ver, ¿qué podríamos? Pescado con verdura. El pescado, si vamos a comer carne igual, mejor por la tarde, por la noche, porque tienen una carga glucémica bajita, no va a subir los niveles de azúcar en sangre. Entonces el cereal o la legumbre lo dejamos mejor para el almuerzo o la merienda, y por la noche pescado, un pescado a la plancha, un pescado al vapor, un pescado estofado, o ideal unos boquerones en vinagre, ¿no? Porque cuando no somete el alimento a calor va a conservar su grasa saludable. Entonces unos boquerones en vinagre con una buena ensalada sería una buena cena. ¿Y si no se cena mejor? Porque hay gente que dice mejor no cenar. Bueno, en los últimos estudios nos hablan que para vivir más, para aumentar la longevidad, cuidar a los telómeros, que son los responsables de nuestro envejecimiento, lo ideal sería hacer ayunos intermitentes. Esto significa dejar 16 horas sin comer. Entonces no significa que te tengas que saltar la cena, pero sí que habría que cenar temprano. Por ejemplo, cenar a las 7 y no desayunar hasta las 11 de la mañana. Con eso dejas tu cuerpo reposar una hora, lo sometemos a tanto estrés digestivo y eso se ha visto que fortalece el sistema inmune. Entonces no hace falta saltarse comida, pero sí prolongar a lo mejor las horas que estamos sin comer y sobre todo cenar temprano, eso sería importante. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son los guardianes del ADN, los telómeros son las puntas de nuestros cromosomas y son los encargados de cuando una célula se replica, todo el material genético pase a una otra intacto, es decir, que no haya defectos en la transmisión de ese material genético, de ese ADN. Los telómeros son los responsables del envejecimiento porque cuando se van acortando, conforme la célula se va replicando, pues vamos envejeciendo y todos al final vamos a envejecer, eso está claro, y si no envejecemos mala señal, ¿no? Es porque no estamos aquí. Pero no todos envejecemos igual, si te has dejado hay personas que con 40 años parece que tengan 60 y personas de 60 que parece que tienen 40. Sí. Eso tiene que ver con los genes en parte, ¿no? Porque las familias longevas, pues todos conocemos familias que en general son muy longevos, pero no solo se heredan los telómeros, también se heredan los hábitos. Normalmente en una familia, cuando todos hacen deporte, o sea, cuando uno hace deporte, la mayoría hacen deporte, los hábitos saludables se heredan, se come más o menos saludable y lo insaludable también se hereda, ¿no? Entonces esos telómeros pueden ser más largos o más cortos en función de cómo comamos y cómo vivamos. Esas poblaciones que hablábamos que son más longevas tienen unos telómeros más largos. Para tener los telómeros largos, una dieta basada en plantas, ejercicio físico, esa práctica espiritual y el sentido de la comunidad que hablábamos. Hay un elemento común que veo que se repite a lo largo del libro, que es un elemento básico, sobre todo para prevenir el cáncer, pero luego también para alargar la vida, ¿no? Que es la leche materna. Sí. La lactancia materna. Sí. Incluso recomiendan en el libro que mínimo 6 meses de lactancia. Sí. A día de hoy sabemos que la lactancia materna es el mejor alimento que puede tomar un bebé y según la Organización Mundial de la Salud deberíamos de tomar lactancia materna mínimo 6 meses como exclusiva, es decir, ningún otro alimento, ni agua ni zumo. Y luego de los 6 meses hasta los 2 años debería estar el bebé lactando. Y a día de hoy eso se está perdiendo, cada vez se le da menos de mamar a los niños. La lactancia materna tiene doble beneficio, bueno, triple. Tiene beneficio para el niño porque los niños amamantados tienen menos obesidad, menos enfermedades en la edad adulta, tienen en la edad infantil menos leucemia y linfoma, menos infecciones, menos ingresos hospitalarios porque hay menos otitis, menos neumonía, menos diarrea. Tiene beneficio para la madre porque las madres que amamantan más de 1 año a sus hijos tienen menos cáncer de mama y de ovario. Y luego un beneficio para la sociedad. Eso está demostrado, sí, científicamente, estadísticamente es así. Sí, yo siempre todo lo que cuento siempre viene con sus referencias bibliográficas para que quien quiera ir a la fuente lo contraste. Y te decía un tercer beneficio para la sociedad porque económicamente es barato, siempre está preparada, no necesita ni plásticos, ni calor, impacto medioambiental cero, ¿no?
Entonces nos beneficia a todos. Pero, y no solo eso, de hecho usted dice en el libro que las mujeres que tienen a su hijo con más de 30 años, su primer hijo con más de 30 años, tienen mayor riesgo, ¿no? Sí. De tener un cáncer de mama. Sí, el cambio en la maternidad que está viendo nuestra sociedad por la incorporación de la mujer al mundo laboral está influyendo en parte de que haya tanto cáncer de mama. No tener hijos o tener el primero después de los 30 años aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, tener el primero antes de los 18 o tener más de 3 protege frente al cáncer de mama. Y ahora es raro que las mujeres tengan los hijos tan jóvenes y tengan tantos hijos. Sí, también es recomendable tener 3 o más hijos. Sí. ¿No? Bueno, pues habrá que ponerse las pilas. De hecho, se ha visto que las mujeres que más hijos tienen son las más longevas. Por cada hijo recién nacido que tenga, los telómeros se alargan. Qué bueno. Bueno, pues ya lo sabéis, poneros en marcha. Hay un apartado del libro también muy interesante. Recordad, estamos con la doctora Odil Fernández hablando de su último libro, Recetas para vivir con salud, la cocina de la felicidad. ¿Por qué? Antes lo decíamos, el estrés es un factor cancerígeno. Tener un estado decaído del ánimo, eso puede ser un factor también que pueda desembocar en un estrés. Así que hay que cuidar nuestro estado de ánimo. Y precisamente hay una serie de alimentos y recetas que sirven para elevar el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué alimentos serían? Aquí los alimentos felices, ¿no? ¿Cuáles serían? El plátano. El plátano que hablábamos, rico en tristófano, en dopamina, en vitamina B6 y en potasio, como decíamos, y en esa fibra prebiótica. Después los frutos secos, sobre todo las nueces, después las semillas de girasol, las semillas en general, pero en especial las de girasol, el chocolate negro y el cacao, la piña, las verduras en general. Las personas que consumen muchas hortalizas tienen hasta un 60% menos de riesgo de depresión. Y luego otro alimento que utilizamos poco porque es caro, pero que también hay estudios en cuanto a su eficacia antidepresiva, es el azafrán. El azafrán. Solo los estudios nos dicen que simplemente oliendo las hebras de azafrán mejora nuestro humor. Claro, yo por lo que usted me está explicando, doctora, se trata mucho de volver un poco a los orígenes, ¿no? Sí. La cocina de siempre, la cocina de la abuela. Por ejemplo, un buen sofrito, que es una de las claves, ¿no? También anticáncer, el sofrito anticáncer. Claro, de hecho hay estudios sobre el sofrito en concreto, no sobre si el tomate o la cebolla, sino cómo el sofrito bien hecho puede tener ese efecto anticáncer. Un sofrito bien hecho es un sofrito donde hay cebolla, ajo, aceite de oliva, tomate y alguna aromática, pero sobre todo hecho muy a fuego lento, es decir, tiene que ser sin altas temperaturas porque los aceites, si los somete a altas temperaturas, pierden sus propiedades. Entonces, ese sofrito bien hecho puede ser la base de arroces, de guisos, de carnes, de pescado. Y eso lo hacemos en el Mediterráneo. ¿Y cómo hacer un buen sofrito? Va, expliquémoslo. ¿Cómo se hace un buen sofrito anticáncer? Bueno, pues bien hecho sería, cogemos uno o dos dientes de ajo y los aplastamos con el cuchillo. Lo dejamos 10 minutos que actúe, porque para que el ajo suelte la alina, hace falta que se machaque y dejemos que esos aceites esenciales los suelten. Entonces, nada, chafamos el ajo, lo pelamos y mientras sofreímos la cebolla. Troceamos la cebolla. Ponemos a calentar aceite de oliva virgen extra, nunca debe de humear, porque esto significa que ya el aceite no lo hemos cargado, a baja temperatura. Añadimos nuestra cebolla, nuestro ajo y lo pochamos, nunca debe de quemarse, solo ablandarse. Y luego añadimos nuestro tomate ideal, que sea un tomate de temporada, tomate maduro y alguna especia. Yo añadiría cúrcuma y pimienta y alguna aromática, como orégano o perejil, aunque siempre el orégano y el perejil lo añadiríamos al final. Y tendríamos que dejarlo sofreír a fuego lento. Los entendidos, los chefs italianos nos dicen que cuando la grasa del aceite se vuelva roja, sabremos que el sofrito está listo. Pues ya lo sabéis. El tomate, cuidado con el tomate porque en este programa hemos entrevistado a muchos nutricionistas también, macrobióticos, especialistas en macrobiótica, y todos me dicen lo mismo, el tomate fuera de la dieta. No va bien el tomate. Bueno, eso tiene una diferente lectura. Los macrobióticos vienen de una cocina oriental donde no se utiliza tomate. Nosotros llevamos ya muchos años consumiendo tomate y es parte de nuestra cultura. Yo creo que un Mediterráneo, de lo poco que tenemos, que consumimos en nuestros gazpachos, en nuestra ensalada, nos quitan un tomate, un sofrito, una salsa de tomate y creo que nos sentimos cojos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que ellos no es un alimento que suelen consumir, ni el tomate ni la berenjena, que son dos de los alimentos que ellos quitan.
¿Qué le pasa al tomate? ¿Cuál es el problema, según ellos, del tomate? La solanina. En el tomate, cuando está verde en la rama, más que el tomate en sí, la rama, que de hecho yo creo que todos lo hemos notado, si tú tocas la rama del tomate, está como áspera. Y si se te ocurre probarla, por ejemplo, con la punta de la lengua, raspa. Es el mecanismo de defensa que tiene la planta para no ser atacada. Sintetiza una sustancia que se llama la solanina para intentar que las plagas le ataquen. Conforme el tomate va madurando, la cantidad de solanina disminuye, porque ya el tomate sabe que ha madurado, entonces ya no necesita tener esa solanina para que no le ataquen esas plagas. Entonces la cantidad de solanina en un tomate maduro prácticamente es nula. Sí puede haber en la rama, pero yo creo que nadie toma las ramas del tomate, sino que tomamos el tomate maduro. Y aunque hubiera esta pequeña cantidad de solanina, la solanina es un alcaloide. Los alcaloides en baja concentración tienen un efecto estimulante del sistema inmune, por tanto no hay ningún problema con tomar tomate, pero eso sí, tomate maduro. No tomate cuando todavía está verde, ni tomar la rama del tomate, pero yo creo que ninguno lo hacemos. Por eso siempre hablamos que para un buen gazpacho, para un buen sofrito, tomate maduro. Tomate maduro, muy bien. Así que ya hemos desmontado la macrobiótica. Un saludo a los macrobióticos que nos están viendo ahora mismo. Por cierto, hay muchas cosas de macrobiótica que son geniales, porque no se utiliza azúcar, por ejemplo, pues eso no utilizan azúcar, apenas se utiliza carne, se utiliza cereal integral, siempre se buscan endulzantes más naturales, solo que restringir el tomate y más un mediterráneo creo que no podemos, yo no podría vivir sin tomate. Por último, antes de acabar esta entrevista, doctora, me gustaría también reseñar otros dos apartados importantes del libro, o uno de los puntos clave, que sería la calidad del sueño. O sea, dormir bien, como mínimo 7-8 horas. Sí, no todo es comer. Hay que dormir bien 7-8 horas, y a lo mínimo 6, para, no solamente para tener un sueño reparador, sino para sintetizar melatonina. La melatonina es la molécula del sueño, es esa molécula que hace por la noche que todas nuestras funciones vitales se coordinen. Es como que por la noche nosotros ponemos toda nuestra maquinaria a cero para que todo esté coordinado, que todo funcione perfectamente y estemos sanos. Cuando por la noche no estamos durmiendo, lo primero que lo notamos es la repercusión en el humor, ¿no? No duermes, ya estás de mal humor, estás irascible, te duele la cabeza, andas cansado. Por tanto, cuidar lo que comemos sí, pero también cuidar nuestro sueño. Y para dormir saludablemente es muy importante que no haya ninguna luz artificial, ninguna luz exterior, que todo esté oscuro, que la habitación tenga una temperatura óptima. De hecho, se ha visto que se duerme mejor si los pies están calientes. No es tan importante como que estén las manos o el tronco, sino los pies calientes, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es dormir y con todo apagado. Y el televisor fuera, y si puede ser sin radiaciones también. Sí, sin móvil. ¿En modo avión? Y antes de dormir evitar también pues, el uso de tablets, de móviles, de televisión, ¿no? Puede ayudarnos más una buena infusión calentita o un baño en agua templada. Doctora, estoy seguro que ahora mismo nos están viendo muchos enfermos de cáncer, ¿no?, esta entrevista, o familiares que están pasando por este mal trago, ¿no? Que por cierto, siempre se dice, ¿no?, cuando alguien muere se dice una larga enfermedad. No tengamos miedo, no hablar de la enfermedad, es cáncer, ¿no? Es que a veces hay como un tabú con la palabra, ¿no? Y eso le da mucha carga, ¿no? Ya que hablábamos de la psicología como un elemento importante también a la hora de afrontar el cáncer. Claro, muchos de ellos ahora pensarán, y esto nos ha pasado quizá a todos tenemos algún familiar que quizá estaba a punto de superar el cáncer, pero la quimioterapia lo había dejado tan débil que de repente pues cogió un virus y de una neumonía murió, ¿no? Claro, ¿cómo encontrar el equilibrio entre lo que decíamos por una parte, métodos que no es que sean alternativos, sino que son complementarios, y también contar con la quimioterapia, pero que el remedio a veces no sea peor que la enfermedad? Con esto hay mucha polémica, incluso hay quien desaconseja tomar sesiones de quimioterapia. Bueno, yo apuesto como médico de formación tradicional que soy por la medicina integrativa. ¿Qué es la medicina integrativa? Aunar lo mejor de la medicina oficial, quimio, radiocirugía. Por suerte, cada vez las investigaciones se alejan más de la quimio y buscan tratamientos menos agresivos, más centrados en el propio sistema inmune, como la inmunoterapia, ¿no? Entonces, el tratamiento oficial, además personalizado, porque lo ideal sería que no todos los tumores son iguales, tu tumor no es lo mismo que el del vecino. Entonces, una medicina personalizada, adaptada al tumor de cada persona, no general, y luego tener en cuenta las necesidades físicas, emocionales, sociales de la persona. Porque la medicina, por desgracia, está teniendo una superespecialización.
El cardiólogo solamente sabe del corazón, pero si ya te duele en otro sitio, ya está perdido. Entonces te ve el reumatólogo que te prescribe una medicación para tu rodilla, el cardiólogo para el corazón, el dermatólogo para la piel, y al final el enfermo termina polimedicado, pero no tiene un médico que le mire de manera integrativa, que esa sería la labor que tendríamos los médicos de familia, pero por desgracia cada vez nos dejan ser médicos generalistas, ¿no? Entonces la medicina integrativa lo que intenta es abordar todas esas necesidades del enfermo, tener en cuenta cómo se siente emocionalmente, darle consejos de alimentación, de nutrición, acompañarle, psicoterapia individual, en grupo, masajes. La medicina integrativa se aúna la medicina oficial con todas aquellas terapias que se ha demostrado que pueden ser de beneficio para el enfermo. Entonces no es una alternativa, es un complemento. Y en Estados Unidos, en Alemania, esto es una realidad y está dentro del sistema sanitario. Aquí en nuestro país hay mucha reticencia, a veces no entiendo por qué, yo creo que es el miedo, la desinformación. La gente tendemos a leer poco, cada vez leemos menos, no buscamos esa información científica, porque todo esto ya está demostrado, está contrastado. Nosotros que no somos originales de nada, sino que solo sabemos copiar a los americanos lo están haciendo. Si el hospital puntero en tratamiento del cáncer ofrece la medicina integrativa, copiémosle porque le está funcionando, porque tienen estudios que nos dicen que les funciona. Entonces ahí estará el futuro. Y hasta que no pensemos en la persona como un todo, como un ser que siente, que vive, que padece, no vamos a saber acompañar y dar soluciones a los enfermos. En la enfermedad desde un enfoque holístico. Doctora Odil Fernández, muchas gracias por concedernos esta entrevista y enhorabuena por este libro que os recomendamos. Recetas para vivir con salud. Doctora, gracias. Muchas gracias.